Óscar Estuardo Cosío Cámara, secretario ejecutivo de Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres, señor Hugo Beteta, director de sede subregional Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Estamos agradeciendo también a la señora Rebeca Arias, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, altos funcionarios, representantes del gobierno que nos acompañan, altos funcionarios del cuerpo diplomático, representantes de agencias internacionales, estimados representantes de la Comisión Civil y de la sociedad civil, sector público, sector empresarial de Guatemala. Distinguidos representantes de los medios de comunicación, tengan todas y todos buenas tardes. Bienvenida cordial a esta presentación del informe de pérdida de daños y costos provocados por las depresiones tropicales Iota y Eta. Como primer punto, dejo en el uso de la palabra al secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, señor Óscar Estuardo Cosío Cámara. Muy buenas tardes. Hago propio el vocativo del maestro de ceremonias. Muy buenas tardes a todos. En Guatemala, con mayor regularidad, los eventos adversos de origen natural afectan a porciones más amplias de población que, estando expuestas a peligros y amenazas, ven cómo su vida y sus bienes se pierden ante la ocurrencia de emergencias y desastres. Esta situación se vio evidenciada con el paso de los fenómenos tropicales Eta y Iota en noviembre del 2020, que con intervalos de tiempo muy cortos causaron pérdida de vidas humanas, vivienda, infraestructura, escuelas, en la red de salud del país, entre otros, registrando acumulados de lluvias sin precedentes. Derivado de lo anterior, se emitieron los decretos gubernativos 20-2020 y 21-2020 en el mes de noviembre, ratificados por el decreto legislativo 30-2020, declarando estado de calamidad inicialmente en 10 departamentos y el decreto gubernativo 22-2020 en el mes de diciembre, declarando estado de calamidad en 7 departamentos afectados por los referidos fenómenos, el cual fue ratificado por el decreto legislativo 34-2020. De acuerdo a las funciones de la Secretaría Ejecutiva de CONRED y con instrucciones del señor Presidente de la República, inclusive presidiendo el Consejo Nacional de CONRED el Presidente y en ausencia de él el señor Ministro de la Defensa Nacional, pues se coordinó la respuesta en el tiempo más ágil posible por medio del sistema escalonado, es decir, a través de las coordinadoras locales, municipales y departamentales para la reducción de desastres hasta llegar al nivel nacional, donde se implementó un sistema en el cual se fue capaz de hacer frente a la magnitud del evento conforme sus capacidades y competencias. Los daños reportados según el sistema de manejo de información en caso de emergencia o desastre Sismicede contabiliza aproximadamente 1.797.230 personas damnificadas, 30 personas heridas y lamentar la muerte de 61 personas. Pasando al plano de infraestructura, ya se cuenta con el registro de viviendas en riesgo, viviendas con daño leve, daño moderado y daño severo, carreteras afectadas, carreteras destruidas, edificios públicos afectados, escuelas, puentes y centros de salud. La atención de estos eventos conllevó el traslado de más de 306.000 libras de ayuda y asistencia humanitaria vía aérea, con el apoyo de las hermanas repúblicas de Colombia, El Salvador y los Estados Unidos de América, entre otros, y más de 3.032.000 libras de ayuda y asistencia humanitaria vía terrestre, con el apoyo de las diferentes instituciones que integran el sistema CONRED. Asimismo, se contó con el apoyo de donaciones nacionales e internacionales en especie, según datos al 5 de enero del 2021, por un monto de más de 33 millones de quetzales brindadas por países amigos, organizaciones internacionales, Sistema de Naciones Unidas, cooperación nacional, empresas privadas y personas particulares. Esto, a pesar de los graves daños materiales en infraestructura,
líneas vitales y redes de comunicación que hicieron muy complejo el acceso durante los primeros días de afectación de los fenómenos hidrometeorológicos. Reforzar los esfuerzos del país por identificar la exposición y vulnerabilidad ante eventos adversos tanto durante y después de la ocurrencia de desastres es imperante en virtud de afianzar estrategias, mecanismos y acciones solo para cualificar la incidencia y afectación de los fenómenos de origen natural, sino también cuantificar los daños y pérdidas que los mismos tienen en los territorios, sectores y estratos de la población, con el objeto de promover procesos de recuperación que garanticen un retorno con dignidad e inclusión a la población afectada. Es por ello que, según la Política Nacional de Reducción de Riesgo a Desastres en Guatemala, se hace énfasis en el trabajo interinstitucional para que incida en la reducción de desastres, considerando los ejes de identificación, análisis y valoración del riesgo, preparación de capacidades y condiciones para el manejo del riesgo a los desastres y el desastre, gestión, mitigación, transferencia de adaptación y la recuperación post-desastres, siendo importante la preparación y recuperación como un ciclo articulado en donde coadyuven los esfuerzos para que la evaluación del daño y pérdida, trabajada conjuntamente con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el Banco Mundial, el Sistema de Naciones Unidas e instituciones públicas rectoras en los diversos ejes, según la metodología de evaluación de daños y pérdidas y costos adicionales DALA, por sus siglas en inglés, permitan orientar las acciones posteriores para la construcción de resiliencia en el país. Por tanto, conocer el riesgo a través de procesos técnicos y científicos de investigación permitirá preparar mejores condiciones a futuro y reducir los próximos efectos de los desastres desde el nivel comunitario hasta el nivel nacional. Es menester reconocer el papel que la información tiene en la gestión integral para la reducción de riesgo a desastres como la columna vertebral del sistema escalonado en el país y cómo en ella, de forma medida y accesible, verdaderamente se pondrán a concretar procesos de recuperación con transformación y resiliencia en beneficio de las poblaciones afectadas. En concordancia con lo anterior y ante las necesidades de contar con información oportuna para emprender acciones en pos de gestionar integralmente la reducción del riesgo a desastres, el Estado de Guatemala solicitó a CEPAL en noviembre de 2020 la evaluación del daño, pérdida y costos adicionales con el objeto de buscar un producto de emergencias suscitadas por los fenómenos tropicales ETA y IOTA que impactaron el país el pasado mes de noviembre. Estos eventos hidrometeorológicos provocaron fuertes lluvias afectando la región centroamericana y específicamente a Guatemala, generando un alto impacto en la población. El sistema Conred acompaña en el proceso de evaluación en los sectores de vivienda, educación, agricultura, transporte, agua y saneamiento, salud, agroindustria, turismo, electricidad, comercio, macroeconómico, entre otros, además de promover una activa participación de los diversos sectores y actores que están representados en el Sistema Nacional para la Reducción de Desastres, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, según las funciones establecidas en el Plan Nacional de Respuesta. Además, se contó con el apoyo y coordinación interinstitucional a través del equipo humanitario de país, integrado por el Sistema de Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales humanitarias presentes en el país y la Secretaría Ejecutiva en Conred, haciendo un trabajo en equipo, tanto a nivel nacional como en los territorios afectados, por medio del apoyo de equipos de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en caso de desastres UNDAC, por sus cifras en inglés. No está de más agradecer los esfuerzos y el trabajo que han concatenado en este importante producto para orientar las acciones a presente y a futuro en los territorios y sectores afectados por los fenómenos tropicales ETA y IOTA, contando con este informe de evaluación de daños y pérdidas y costos adicionales del cual la Seconred ha sido parte en el acompañamiento. Es el momento para organizar, bajo la coordinación de Sequeplan, la formulación de un documento de plan de reconstrucción que permita tener
el referente técnico que oriente las acciones sociales, económicas e institucionales para asegurar el financiamiento para la reconstrucción y con ello resolver los problemas ocasionados por las depresiones tropicales ETA y IOTA, que nos afectaron en forma de depresiones tropicales. Con esto esperamos, desde un enfoque prospectivo, el encaminamiento a una Guatemala resiliente. Juntos saldremos adelante. Agradecimiento al secretario de CONRED por su intervención. A continuación, el director subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, señor Hugo Beteta, y el señor coordinador de la Unidad de Desastres de CEPAL, Omar Bello, nos estarán comentando sobre el acompañamiento realizado para la implementación de la metodología denominada por sus siglas como DALA. Adelante. Muchísimas gracias, señora secretaria. Es un gusto estar aquí en Guatemala, mi país. También, por supuesto, quería saludar al secretario ejecutivo de la CONRED, por supuesto, al ministro de Comunicaciones y Obras Públicas que nos acompañan y también la coordinadora residente de la ONU que está ahora con nosotros en la mesa principal. El señor presidente de la República nos hizo el favor de llamarnos para acompañar a Guatemala en esta evaluación que fue liderada técnicamente por la CEGEPLAN, pero contó con el concurso de una buena parte de la institucionalidad guatemalteca. Leyendo el informe, uno se da cuenta de todos los aportes de la CONRED, pero también el Ministerio de Finanzas, el BANGUAT, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el Instituto Nacional de Estadística, el MAGA, el Ministerio de Agricultura, el MINECO, por aquí anda el ministro, el Ministerio de Educación. Bueno, fue un equipo muy fuerte de funcionarios públicos que han venido acumulando conocimiento de cómo hacer estas evaluaciones y que a su vez, por supuesto, trabajaron con especialistas sectoriales del Banco Mundial, del BID y de la propia ONU. En este caso, la oficina de la coordinadora residente armó un equipo de todas las agencias, fondos y programas, la OPS, la FAO, el ACNUR, el UNFPA, la Organización Internacional de Migraciones, la OIT, ONU Mujeres, el PNUD, Programa Mundial de Alimentos, UNESCO, el UNFPA, UNICEF, un equipo de otra vez de unos 40 técnicos y técnicas que trataron de entender qué era lo que había pasado con el propósito de reducir los riesgos futuros al país, pero también ayudar en la orientación de una reconstrucción con menores riesgos. Esto la CEPAL lo ha hecho ya desde hace mucho tiempo. Estaba viendo nuestros archivos, hicimos la del huracán Fifi en el 74, el Mitch en el 98, la tormenta tropical Stan en el 2005, estaba hablando con Luis Obando que nos tocó hacerlo juntos en la CEGEPLAN, por cierto. También la tormenta tropical 12E, la Ágata, en fin, hay todo un acervo de conocimiento ya en Guatemala. Y Guatemala, de hecho, ha avanzado digamos, moviéndose de lo que es una actitud más bien reactiva a una de mayor prevención cada día. Y yo creo que esa es una dirección importantísima para el país, caminar de lo que sea, digamos, un enfoque puramente reactivo y remedial a un enfoque de prevención y gestión de riesgos. La secretaria de Planificación nos va a presentar las cifras del informe y yo quisiera rescatar aquí que detrás de esas cifras hay grandes tragedias humanas. Estos desastres nos pegaron en una zona particularmente vulnerable del país, Alta Verapaz, Quichehua, Huehuetenango, Petén, Izabal, zonas mayoritariamente indígenas, con altos niveles de pobreza y de pobreza extrema, y niveles de pobreza de hecho que se han venido empeorando en el pasado, grandes vacíos en ausencia de servicios públicos, inseguridad alimentaria
inseguridad de ingresos. Entonces, detrás de estas cifras, que cuando uno lo ve a nivel macroeconómico tal vez no son tan fuertes, pero a nivel de las familias y las empresas, las instituciones que están ahí, sí fue un efecto bastante significativo. Destruyó miles de viviendas. Recordemos que las viviendas es el principal activo de cualquier familia y en muchos casos también es la base de su actividad productiva para las microempresas. También destruyó la producción de maíz, de frijol, de cardamomo, de café y hortalizas en amplios sectores de esos departamentos, destruyendo a su vez los flujos de ingresos de esas familias y de los trabajadores. Entonces, detrás de estas cifras que vamos a presentar hoy, si bien no fue generalizado para todo el país, sí hay una crisis humanitaria en ciernes que por supuesto se suma a lo que ya venía ocurriendo con la pandemia en el pasado. La sección de recomendaciones no las vamos a cubrir aquí en la presentación, pero sí las animo a leerlas. Es importantísimo continuar avanzando hacia la prevención y ahí tenemos recomendaciones en 5 áreas específicas. Primero, en lo que es la identificación de riesgos, en todo lo que sería una estrategia nacional de datos, el uso de información geoespacial para la gestión de riesgos. Ahí tenemos muy buenos avances ya en el país y hay que profundizarlos. De hecho, la propia CEGEPLAN tiene un Sistema Nacional de Información Territorial sobre la cual se puede construir una estrategia de datos nacionales y georreferenciados que puede ayudarnos a identificar riesgos a futuro. La actualización de mapas de amenazas y los mapas de infraestructura sectorial, tenerlos listos como parte del acervo de gestión de riesgos del país. Y, por supuesto, continuar con las capacidades nacionales para evaluación de desastres. Una deuda que tenemos con el país es la certificación de los funcionarios y las funcionarias que muchas veces han dedicado una buena parte de su trabajo a hacer estas evaluaciones y creemos que ha llegado el momento de certificarlos y certificarlas con el conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de los años. En materia de reducción de riesgos es muy importante la protección financiera. Ahí hemos venido trabajando para ver cómo incorporar en los sistemas nacionales de inversión pública la planificación del territorio de tal forma que podamos tener una reducción de riesgos para la infraestructura, pero también todo el tema de la planificación territorial como una segunda área de enfoque. También es muy importante la preparación, el fortalecimiento de la CONRED, por supuesto, esencial para el país. Ahí las Naciones Unidas está planteando un sistema integrado de gestión y registro de albergues, ya con una parte de la infraestructura de gestión de riesgos del país, y también lo que sería un sistema de monitoreo de desplazamientos humanos en el país para poder establecer las brechas en servicios cuando la población se desplaza en los territorios. Un área muy cercana, por supuesto, para la CEPAL es el trabajo de protección financiera que hemos venido haciendo con el Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí la protección de los activos del gobierno, pero también de las empresas y de las familias es esencial para el futuro y la recuperación económica. En materia de política financiera, el país ha ido avanzando en el establecimiento de fondos de atención a emergencias, pero hay mucho trabajo todavía por hacer. Seguros paramétricos, microseguros agrícolas para productores, bonos catastróficos, líneas de créditos contingentes, que por cierto Guatemala tenía y las aplicó. Pero en fin, la recuperación resiliente tiene muchos elementos institucionales. La parte más visible tal vez es la infraestructura, pero la parte de recuperación socioeconómica es esencial. Y un mensaje, y con ese me gustaría cerrar, señora secretaria, es que el balance entre reconstrucción y visión de largo plazo es importante. Estos desastres evidencian rezagos estructurales de larga data en Guatemala.
Y si bien hay que atender, por supuesto, la crisis humanitaria, tenemos que hacerlo de una forma que vayamos atendiendo las cuestiones estructurales que hace rato están afectando al país. En ese sentido, un sistema de protección social universal es esencial para abordar los desafíos y los riesgos hacia futuro, así como sistemas productivos incluyentes en los cuales las pequeñas empresas y las familias tengan un espacio, por supuesto, compartido en nuestra prosperidad. Las Naciones Unidas y la CEPAL estamos, por supuesto, para apoyar a las autoridades y a los gobiernos. Tenemos, por supuesto, el compromiso de cumplir la Agenda 2030 y pensamos, por supuesto, que la pandemia, pero estos desastres recurrentes dificultan mucho la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Este ejercicio en el cual los técnicos sectoriales de las autoridades y las agencias, fondos y programas de la ONU, el Banco Mundial, el BID, trabajan juntos, creo yo, revela el compromiso de toda la cooperación internacional para apoyar a las autoridades en estas crisis. Nosotros también tenemos que cambiar. Un 65% de la cooperación internacional es ex post y solo un 12% de la cooperación va a temas de prevención. Nosotros debemos también cambiar para acompañar a los países a establecer mejores sistemas de prevención. La ONU también está trabajando de una forma cada vez más regional. En la CEPAL hemos venido trabajando con iniciativas que ya de alcance por lo menos de los 3 países del Triángulo Norte de Centroamérica, es el caso de la movilidad humana, pero crecientemente estamos avanzando en iniciativas más regionales. Este evento claramente impactó a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala y en menor medida a El Salvador, y para la ONU la coordinación y el apoyo regional es cada vez más importante. Así que cuentan con nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de trabajar con los colegas, con los amigos, de una forma subsidiaria y de acompañamiento y apoyo bajo el liderazgo de las autoridades guatemaltecas. Omar Bello, mi colega que lideró técnicamente el equipo, va a hablar un poco de la metodología y luego seguimos con el programa. Muchísimas gracias y es un gustazo estar aquí con ustedes. Buenas tardes, estimada secretaria. Simplemente yo quiero agregar, para no demorar más esto, quiero enfatizar algunas de las palabras que mencionó Hugo Beteta en su intervención anterior. Como Hugo dijo, quiero reconocer el gran trabajo que hicieron los organismos nacionales. Quiero en algunos casos, para ser justos, en ningún momento no los puedo nombrar a todos, obviamente, pero sí quiero nombrar algunos específicos que de alguna manera dieron un impulso muy grande a este esfuerzo que se hizo en pocas semanas. Quiero empezar, obviamente, con CEGEPLAN. Todo el equipo de CEGEPLAN tuvo una entrega desde la primera reunión con la ministra. Nos reunimos un sábado en la noche. Desde ese momento nos dimos cuenta del compromiso que tenían las autoridades guatemaltecas en esta tarea. Destacando a otras instituciones también nacionales, obviamente quiero reconocer el gran trabajo que hizo Iván Hernández de la CONRED. Estuvo en todas las reuniones, en todos los sectores, y siempre la CONRED dio todo el apoyo a este equipo evaluador. Igualmente quiero también reconocer el trabajo del Ministerio de Finanzas Públicas, específicamente de Vivian Lemus, que siempre de alguna forma nos facilitó, nos ayudó a todo lo que fue conseguir información. Igualmente quiero destacar el trabajo del INWAT, el trabajo del Ministerio de Agricultura, que dieron de alguna manera información muy precisa para que pudiéramos hacer esta tarea en la cual acompañamos al gobierno de Guatemala. Y por último, creo que un gran ejemplo de este tipo de evaluación fue la que se hizo con el Ministerio de Salud, en el cual el personal del Ministerio de Salud, acompañado por la OPS, específicamente por Liz Parra, llegaron a unas estimaciones bastante detalladas en el poco tiempo que tenemos. E igualmente a lo que agregó Hugo,
que habló de toda la historia que ha tenido la CEPAL en colaboración con el gobierno de Guatemala. Quiero agregar la última evaluación, que fue la del volcán de Fuego en 2018, y no solo eso, sino 2 cursos que se hicieron luego de esa evaluación, que también creo que es algo que sumó al capital humano del país. Por último, también poniendo nombres a colegas, ya hablé de Liz Parra de la OPS, la doctora Liz Parra de la OPS. También quiero reconocer la gran colaboración de Jaime Garrón, el economista de la oficina de la coordinadora residente. Rebeca Arias lo designó para que de alguna manera fuera el enlace nuestro. Quiero reconocer el gran trabajo que también hizo Jaime. Respecto a la metodología, yo lo único que quiero mencionar, esto es una metodología que contarles un poco la experiencia nuestra en esto. CEPAL hizo su primera evaluación en el año 1973, luego del terremoto de Managua de diciembre de 1972. La CEPAL mandó un equipo a Nicaragua sin saber que iban a hacer una evaluación de desastre, sin saber a qué se enfrentaban, y terminaron haciendo una evaluación de desastre. Quizás lo más bonito de esto es que luego de que se corrió la voz, sobre todo en Centroamérica, empezaron a llamar a la CEPAL. En el año Hugo mencionó al huracán Fifi. En el año 74 un equipo de la CEPAL fue a Guatemala a hacer la primera evaluación de desastres que se hacía en Guatemala, y a partir de allí esto, de alguna manera, la CEPAL ha liderado más de 110 evaluaciones de desastres en toda América, en 28 países de América Latina y el Caribe. No solo eso, sino que, bueno, de alguna manera la CEPAL escribió la primera metodología para la evaluación de desastres en 1991, una segunda edición en 2003 y una tercera edición en 2014. Fundamentalmente, nuestra metodología se basa en 3 conceptos que la secretaria de CEGEPLAN va a explicar en detalle: daños, pérdidas y costos adicionales. Lo único que me queda es dar nuevamente las gracias. Yo también participé en la evaluación del volcán de Fuego de 2018. Quiero dar las gracias a la calidez con la que los funcionarios públicos de Guatemala me han acogido. Me he sentido de alguna manera en casa, y por eso hoy de alguna manera he visto una camisa con los colores de Guatemala de la bandera de Guatemala para realizar esta presentación. No me queda más que darle las gracias en nombre de nuestra secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, que inmediatamente que recibió la notificación del presidente, puso todos los recursos de nuestra organización para que esta tarea se hiciera. Muchísimas gracias. Agradeciendo la información presentada por los representantes de CEPAL para Guatemala, señor director subregional de CEPAL, Hugo Beteta, y el coordinador de la unidad de desastres CEPAL, señor Omar Bello, que nos acompañó y nos sigue acompañando virtualmente en esta tarde. Esta información nos permite conocer los resultados de la evaluación de pérdidas, así como daños por las depresiones tropicales ETA e Iota. Y a continuación vamos a presenciar el siguiente video, el cual contiene las acciones emprendidas por el gobierno de Guatemala como parte de la propuesta ante los daños ocasionados por las tormentas mencionadas. Veamos. ETA e Iota causaron estragos en millones de guatemaltecos fueron afectados. 30 personas resultaron heridas, 61 personas fallecidas y 99 continúan desaparecidas. 60.000 viviendas resultaron con daños, 136.761 hectáreas de cultivos fueron destruidas. La infraestructura nacional sufrió daños en carreteras, puentes, edificios, escuelas, sitios turísticos y arqueológicos, así como múltiples servicios de salud. Inmediatamente, el gobierno de Guatemala inició las acciones de respuesta ante la magnitud de la emergencia.
Más de 311.000 personas fueron evacuadas. 132.000 personas fueron ubicadas en albergues oficiales y no oficiales. Se entregaron más de 3 millones de libras de víveres, 100.000 bolsas de alimentos se trasladaron a familias damnificadas y la evaluación de daños y pérdidas por las depresiones tropicales liderada por CEGEPLAN en acompañamiento de CEPAL permitirán conocer el costo para la reconstrucción de Guatemala. Como parte de las acciones de respuesta temprana, inició la recuperación de la red vial. Actualmente, a través del Gabinete Específico de Reconstrucción de los Daños causados por las depresiones ETA e IOTA, liderado por el presidente de la República, Dr. Alejandro Yamatei, y las instituciones integrantes, han coordinado acciones que permitirán reconstruir el país. Guatemala no se detiene. Juntos saldremos adelante. Fuerte aplauso, por favor, para esta presentación audiovisual que nos permite entrar en total contexto acerca de esta problemática presentada por estas tormentas. A continuación, vamos a dejar en el uso de la palabra a la señora secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, CEGEPLAN, licenciada Keila Gramajo, que nos presenta los siguientes resultados. Muchas gracias. Hago mío el vocativo pronunciado por el señor maestro de ceremonias, dándole una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y sumándome a las palabras del video. Guatemala siendo el país de la eterna primavera, rodeado de tantos árboles, país que nos da refugio a más de 15 millones de personas, país con belleza natural y su gente generosa, acogedora y trabajadora, fue embestida por estas dos depresiones tropicales, ETA y IOTA, tormentas que entre el 13 y 17 de noviembre, más de 14 días, devastaron más de la mitad de nuestro país, ocasionando inundaciones, deslizamientos, flujos de lodo catastróficos, así como una gran cantidad de infraestructura nacional y comunitaria afectada y dañada, entre ellas carreteras, puentes, edificios, sitios turísticos, arqueológicos e infraestructura de salud que tanto nos ha costado construir en el país. Efectos que se hicieron sentir en más de la mitad de nuestros departamentos, en 16 de los 22, territorios donde viven más de 5 millones de guatemaltecos, personas que en estos momentos están precisando de la ayuda, de la creatividad, de la innovación y principalmente de la coordinación de nuestro Gabinete de Reconstrucción para que nuestro país no se quede agrietado, sino que se reconstruya. Que seamos capaces de colocar sus piezas en el lugar adecuado, piezas que podrán ser reconstruidas, remozadas y construidas de nuevo. Por lo que antes de definir la reconstrucción de Guatemala, posterior a esta reunión tenemos una de las tantas reuniones del Gabinete de Reconstrucción para tomar los datos de la evaluación y poder incorporar los costos adicionales a este universo de data que ya se logró completar en menos de un mes, que tal como el señor Beteta ya lo relevaba, se nota cómo el trabajo en equipo nos permitió tener en menos de un mes los resultados que en otras huracanes y tormentas se han tenido en 2 meses o más para tener los resultados y poder prontamente empezar a construir el país. Quisiera relevar, además de lo que ya mis antecesores han dicho, el apoyo de la señora ministra de Educación, del ministro de Desarrollo, el ministro de Economía, el ministro de Defensa y el viceministro de Cultura, que cada uno de ellos junto con el gabinete se han podido extraer los datos para tener este universo y poder presentarlo a ustedes. El informe es un informe preliminar que posterior al evento estará cargado en la página web para que todos puedan descargarlo y revisarlo. Sin embargo, quisiera aclarar que es un informe preliminar que todavía está en proceso de edición y diagramación, pero creíamos importante ya tener los resultados para empezar con el trabajo de definir este plan de reconstrucción.
Asimismo, relevar el acompañamiento del BCIE, del BID, del Banco Mundial y sobre todo del Sistema de Naciones Unidas, por lo cual nos acompaña la señora coordinadora residente, más de 12 agencias que estuvieron participando en este proceso. Como tal, entonces, para que ustedes me sigan en los datos, hay 3 tipos de conceptos importantes que destacar. Daños, que son aquellos activos que se perdieron. Pérdidas, que son aquellas precios en bienes y servicios que se dejaron de percibir por las tormentas, y algunos costos adicionales, desembolsos en los que se tuvo que implicar para proporcionar bienes y servicios en la temporalidad de la emergencia. Enfatizo que la evaluación no debe ser únicamente, como ya lo decía también el secretario de Conred, el recuento de daños, sino más bien la base para definir las acciones de coordinación interinstitucional, como él mencionaba, para la readecuación presupuestaria. Y entonces ustedes podrán ver en siguiente los mapas de cuáles son los daños y las pérdidas según municipio, y eso debe ser parte de la programación en la readecuación presupuestaria de cada una de las carteras. Es por lo cual el señor presidente ha instruido que estén presentes los miembros del Gabinete de Reconstrucción para empezar lo más pronto con esa readecuación para el 2021. Acción que obliga a una revisión exhaustiva de lo que ya se ha entregado al director ejecutivo del Gabinete de Reconstrucción a través de matrices de programación, donde llevábamos para diciembre un conteo de más de 996 millones de quetzales y para 2021 más de 1.351 millones, pero adicionalmente a eso hay que agregar ya los datos de la evaluación, que es el universo estimado que tenemos hasta la fecha de las pérdidas y daños. En el slide siguiente, en el tercero ya voy, pueden ver los subsectores que se mide en la evaluación, que es en el sector social. Se está evaluando todos los subsectores de educación, salud, vivienda y la atención a la emergencia. En el sector productivo se observan los datos del sector agropecuario, turismo, comercio y la manufactura. Y en el sector infraestructura está contabilizado todos los datos de energía, agua y saneamiento, transporte, que incluye carreteras y caminos. Asimismo, 2 sectores que fueron transversales, medio ambiente y género. Como ya el secretario de Conred ha dado un grueso de los datos de las afectaciones en personas, solo quisiera resaltar que de esas 99 personas desaparecidas que todavía lo están, la mayor parte está concentrada en Alta Verapaz. Y derivado de estas depresiones tropicales, hemos analizado junto con el Banco de Guatemala y el Ministerio de Finanzas Públicas que, adicional a la estimación de que la economía caería en menos 1.5% del PIB para el año 2020, se incrementa un 0.1 porcentual, cayendo en 1.6 estimadamente para el año 2020 como porcentaje del PIB en las afectaciones a las tormentas. Asimismo, ustedes recordarán, hemos conversado en otros espacios cómo los efectos y los daños de las depresiones tropicales Eta y Eta afectaron más al país que el huracán Mitch en términos de valores monetarios. El huracán Mitch, que fue la primera evaluación que Segeplan lideró en Guatemala, se contabilizaron pérdidas y daños por 4.937 millones, en Stand por más de 7.000 millones, en Pacaya y Ágata también más de 7.000 millones, y en la erupción del volcán de fuego, que Omar Bello ya nos contextualizaba, 1.600 daños y pérdidas. Entonces, si sumamos esto, asciende a más de 22 millones de quetzales en pérdidas que Guatemala ha tenido por efectos ante el cambio climático y este tipo de desastres naturales, lo cual, si lo comparamos con nuestro presupuesto 2020, es casi un cuarto de nuestro presupuesto, y me atrevo a compararlo porque lo que hemos tenido en todos estos 4 eventos se compara a los eventos que tuvimos en 2020 con varias inundaciones, además de las depresiones tropicales. Es por ello que el señor presidente ha establecido a nivel regional una posición como región altamente vulnerable al cambio climático, y se le ha pedido a la CEPAL que nos ayude a abanderar esta posición
para poder acceder a financiamiento al cual se nos ha ofrecido, pero que no se ha podido acceder por diferentes dificultades en el acceso a fondos, sobre todo verdes del clima. Es así que entonces resalto los datos que ustedes pueden ver en pantalla. La evaluación de las tormentas ETA y IOTA asciende a más de 6.000 millones de pérdidas, daños y costos adicionales para Guatemala. En el sector social, que es uno de los tres que tiene la evaluación, ustedes pueden ver que el subsector más dañado es el sector de vivienda, donde las pérdidas ascienden a más de 2.000 millones de quetzales. En el sector educación, 42 millones, en el sector salud, 321 millones, y otros costos adicionales que tuvieron que darse desembolsos, como los que ya manifestaba Conred, 66 millones. Este es el sector entonces más golpeado por las tormentas ETA y IOTA, pero también hay pérdidas y daños en el sector productivo que ascienden a más de 1.869 millones, donde el sector agropecuario y que el ministro de Agricultura tiene también detalles importantes que se están agregando a estos 1.215 millones, que es un estimado, y todavía hay otras pérdidas en cultivos que actualmente todavía están siendo reportadas. Asimismo, en el sector turismo, que tuvimos el acompañamiento del señor director de INGUAT y del Ministerio de Cultura para poder estipular las pérdidas en sitios arqueológicos y también en establecimientos turísticos, sobre todo el sector privado, que las pérdidas ascienden a más de 400 millones y en el sector comercio con economía más de 132 millones. Finalmente, el tercer sector, que es el sector de infraestructura, donde el grueso está en transporte, las pérdidas en transporte ascienden a más de 800 millones, agua y saneamiento 15 millones y en temas de energía, sobre todo pérdidas contabilizadas por el INDE a más de 11 millones, lo que contabiliza un subtotal de 888 millones. En el sector transversal de medio ambiente también hay pérdidas, costos y daños adicionales y el detalle lo vamos a tener en adelante. Las pérdidas ascienden a más de 300 millones, contabilizando los 6.000 millones en valores monetarios que se pueden contabilizar de las pérdidas, daños y costos adicionales que estas dos tormentas ETA y IOTA han dejado a nuestro país. Sin más, entonces quisiera resaltar que esta evaluación de daños es un medio que certifica, como lo he dicho, a Guatemala y confirma los datos del índice de riesgo de cambio climático global, donde Guatemala se ubica en una posición crítica con alta vulnerabilidad a los riesgos climáticos y el impacto de estos en la economía, así como en pérdidas humanas. Es así que Guatemala demanda reconstruirse por las 61 personas fallecidas, por las 99 personas desaparecidas y por todos los compatriotas que se vieron en el infortunio de estas depresiones. Por lo que, bajo la aprobación y el liderazgo del señor presidente de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Yamatei, presentamos a continuación los resultados ya desglosados en mapas para que cada una de las carteras y los sectores tomen nota de cuáles de estas acciones deberán ser incluidas en el plan de reconstrucción y en su plan de inversiones públicas, inversión que deberá ser hoy más que nunca infraestructura resiliente para que se pueda sostener cuando estas amenazas vengan al país. Como insumo, según comenté en el inicio de la intervención, para que la planificación e implementación de acciones que se perciban en la población afectada, acciones que serán a nivel sectorial y local para el ejercicio 2021. De esta manera, dejo en el uso de la palabra al señor subsecretario de Planificación y Desarrollo, el licenciado Stuart Villatoro, a quien tengo el gusto de presentar a ustedes y que me estuvo acompañando en todo este ejercicio arduo de trabajo para integrar la información de más de 151 instituciones y poder tener datos que nos permitan reconstruir nuestro país. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Reitero el saludo ya expresado por mis antecesores. Para continuar,
Como indicaba la señora secretaria de SGPlan, tenemos algunas recomendaciones para que las entidades públicas de inversión puedan proceder a tomar nota de las acciones que deberán ir realizando en materia de reconstrucción para ir paliando los efectos de las depresiones tropicales Eta y Iota. En primera instancia, tenemos algunas cuestiones como el área de salud, en los que se nos han reportado establecimientos de salud con daños leves y moderados. Estos pueden ser tratados como un remozamiento o mantenimiento, los cuales no deben ser inscritos en el Sistema Nacional de Inversión Pública, son acciones que no forman capital bruto y que deberán ir realizándolos el Ministerio o los entes responsables de estos con sus asignaciones de funcionamiento. Pero por otro lado tenemos algunos establecimientos de salud que fueron completamente destruidos y los cuales se deben de tratar como reposiciones. Es decir, vamos a reconstruir totalmente la infraestructura que se dañó y estos tipos de proyectos sí deben ser registrados en el SNIP, para lo cual también SGPlan, mientras duró el estado de calamidad, tuvo una normativa específica para facilitar la aprobación de los proyectos con el fin de viabilizar de una manera mucho más ágil el paso por el Sistema Nacional de Inversión Pública para que las entidades pudieran proceder con la gestión ya de todos los trámites administrativos para ejecutar este tipo de proyectos. Se recomienda también, y esto es transversal para todos los sectores, el uso de la herramienta análisis de gestión de riesgos en la inversión pública, la GRIP, en el cual se analizan todos los riesgos conexos en los lugares donde se han tenido estos eventos para no reconstruir el riesgo, como ya ha explicado también el doctor Beteta, y hacer más resiliente y duradera la inversión pública que se ejecute en el país, ya que ustedes han podido ver lo que cuesta realmente el sostenimiento de estas acciones cuando nos tenemos que enfrentar a este tipo de desastres naturales. Por otro lado, en el tema de agua y saneamiento también hay recomendaciones. En este caso, la mayor parte de los daños se dieron en sistemas de conducción de agua potable, drenajes y otros, los cuales, según el Código Municipal, pues están a cargo de las municipalidades del país y del Infom, quienes deberán hacer los registros correspondientes también en el Sistema Nacional de Inversión Pública, de acuerdo a sus competencias, para poder viabilizar la ejecución y la reconstrucción de los sistemas que fueron dañados. Otra recomendación específica también es en la parte de la preinversión. Cuando formulen estos proyectos a modo de mitigar los riesgos, deben analizarse muy detenidamente la parte de localización de los proyectos y mejorar todo el sistema de planificación para incorporar ya dentro de la formulación de los estudios técnicos que sustenten los proyectos que se van a dedicar al área de reconstrucción de las instalaciones públicas dañadas por la emergencia, a mejorar las medidas de mitigación y resiliencia de la inversión pública. Por otro lado, también en el área de educación hay también escuelas o centros educativos con daños leves y moderados, los cuales de igual manera que en salud no se deben de inscribir en el SNIP, sino que se van a ejecutar por medio de mantenimientos, pero también hay algunos otros donde tenemos una reposición total, donde los inmuebles fueron destruidos completamente y que deben de ser vueltos a construir, analizando de nuevo la localización para ver si es conveniente, de acuerdo con las medidas de riesgo que se deben de mitigar, construirlos en las mismas áreas o bien pensar en alguna reubicación. En el tema de vivienda también hubieron comunidades muy afectadas como Campur y Quejá, las cuales todavía están específicamente también en el tema de Campur, todavía sujeto a exámenes o estudios hidrológicos y geológicos para determinar el grado de los daños tanto en la parte de suelos como a las viviendas propiamente dichas de la población que estaba asentada en estos dos lugares en específico, así como en otros lugares que tuvieron daños. Por lo cual, la recomendación para esto es, en dado caso haya que hacer un traslado de viviendas, debe de verificarse la urbanización, sí como un proyecto de inversión pública. Sin embargo, la reposición de las viviendas, como van a ser transferencias a terceros, pues se van a entregar a privados. Si es necesario reconstruir las viviendas, estas no deben de ser registradas en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Por otro lado, ya lo expresaba también el doctor Beteta, es muy importante, los planes de ordenamiento territorial son necesarios para considerar la protección a la población que está o que reside en estas áreas que son de riesgo y ejecutar proyectos de inversión pública de calidad y resilientes
con uso compatible al suelo. En el tema de energía también tenemos algunos daños en subestaciones y líneas de conducción, de los cuales pues las instituciones responsables se harán cargo. En el caso de que sean daños leves, pues serán acciones de mantenimiento, y si hay algunas que sean destruidas, pues estas sí deberán de ser repuestas mediante un proyecto ya definido de inversión pública, el cual debe ser registrado en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y en el área de turismo, principalmente, pues los mayores afectados fue el sector privado. Sin embargo, también tuvimos algunas parte de patrimonio cultural y natural del país. Semuc Champey, las ruinas de Quiriguá tuvieron sufrieron daños por las tormentas, y estas pues el Ministerio de Cultura y Deporte deberá determinar, ya que son patrimonio y cae bajo su responsabilidad, las acciones para rehabilitar estas instalaciones o patrimonio que fue dañado. También en el área agropecuaria es muy importante promover seguros que viabilicen mediante un fondo de garantía el proteger a la producción agropecuaria nacional, que también tiene repercusiones muy importantes en temas de seguridad alimentaria. Tenemos programas de extensión agropecuaria enfocados a la recuperación de suelos y mejores prácticas agrícolas que hagan más resilientes los cultivos ante este tipo de emergencias. Y estas acciones, sí es necesario aclarar, que no son formación bruta de capital fijo y que no deben de ser registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Por otro lado, se recomienda también a las instituciones públicas que operan ya proyectos de inversión que están en funcionamiento, establecer planes de mantenimiento y protección a la infraestructura pública para mejorar la resiliencia de los proyectos o de los establecimientos públicos ante este tipo de emergencias, ya que, como hemos visto, muchos están en algunos lugares de riesgo, por lo que es conveniente ir estableciendo medidas de mitigación que nos permitan fortalecer el tema de la inversión, hacerla más resiliente y evitar que los daños, cuando tenemos este tipo de eventos, sean pues de la magnitud a la que nos hemos tenido que enfrentar en estos últimos años. Ya hacían un recuento de los eventos que a lo largo de las últimas décadas Guatemala ha sufrido y los costos que esto ha implicado para el país. También en el tema de transporte hay que verificar análisis de riesgo. Hay muchos puentes que fueron totalmente destruidos, estos deben ser repuestos, pero debe analizarse también la viabilidad de continuar en el mismo lugar o hacer algunas alteraciones a los tramos donde pasan los tramos carreteros y los puentes, para determinar su viabilidad de continuar en el mismo sitio o bien pensar en alguna reubicación. Tenemos que considerar sistemas constructivos de alta resiliencia, hacer un análisis muy cuidadoso de suelos y de los daños, y esto básicamente debe estar a nivel de estudio ya establecido bien antes de su ejecución y registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública. A continuación vamos a dar algunos datos ya más específicos por cada uno de los subsectores que sufrieron daños. En el subsector de salud, 9 áreas de salud departamentales fueron afectadas, para un total de centros de atención en salud de 237 por alrededor de 288 millones de quetzales en daños, y pérdidas por los servicios que se dejaron de prestar, reportados en 5 departamentos con 130 centros de atención en salud que reportaron pérdidas, y algunas otras acciones y costos adicionales que alcanzaron un monto de 20.659.000 quetzales, para un total en el subsector salud de 321.7 millones de quetzales aproximadamente, los cuales están ya reportados y ustedes pueden verificar en el informe. Si podemos ver a continuación, para verlo un poco más gráficamente a nivel geográfico en el mapa, ustedes pueden ver acá se ve las áreas más afectadas fueron todo el sector norte y nororiente específicamente del país, donde las áreas más oscuras, los departamentos de Huehuetenango, Izabal y Alta Verapaz, fueron los que sufrieron el mayor número de centros de atención en salud que reportaron daños y pérdidas. Por el lado del subsector de educación, 13 departamentos reportaron daños inmuebles dedicados a la educación dañados,
430 inmuebles, que aproximadamente es el 2% del total de los departamentos, de los establecimientos de salud que están en funcionamiento en estos departamentos, pero lamentamos la destrucción total de 5, especialmente 4 en el departamento de Alta Verapaz, que estos deben de ser repuestos completamente. Es una infraestructura que ya no es recuperable. Y en este caso pues no se reportaron, por parte de los rectores no se reportaron pérdidas. Sin embargo, sí hay costos adicionales, ya que muchas escuelas fueron utilizadas como albergues y esto tuvo un costo de alrededor de 6.300.000 quetzales, y tenemos algunos otros costos adicionales como la demolición y remoción de escombros para un total de 6.968.500 quetzales, los cuales nos dan un total de 42.244.000 quetzales en daños y costos adicionales para el subsector educación. También a nivel geográfico, en la siguiente diapositiva podemos ver, aquí hubo una mayor cantidad de departamentos afectados, aunque siempre el nororiente del país fue el que sufrió los mayores daños. Alta Verapaz, Izabal, Santa Rosa y Chiquimula son los colores más oscuros que ustedes pueden ver en el mapa, los cuales reportaron los mayores números de centros de educación que sufrieron daños. Adicionalmente, por el lado del subsector vivienda, ya se mencionó también, esto es uno de los principales activos, o si no el principal activo que los habitantes del país tienen, y lamentamos el daño de 56.000 aproximadamente viviendas de varios tipos de material. En el interior del país pues tenemos todavía construcciones de adobe, de bajareque, bloc concreto. Tenemos en el informe desglosado por el tipo de material de construcción. Y asimismo, dentro de los daños se consideró también el tema de los enseres del hogar, o sea, los penajes de casa que se perdieron también con las inundaciones. Ustedes saben, después en lugares como Campur, que estuvieron más de 2 meses bajo el agua, es prácticamente todo lo que estaba en el interior de las casas que no se pudo rescatar, son pérdidas irrecuperables. Esos están considerados también y separados en el informe como parte de los daños en el subsector vivienda. Y tenemos ahí también algunos costos adicionales, como la operación y mantenimiento de los albergues por 372 millones aproximadamente de quetzales, los cuales en total nos arrojan un valor de daños, pérdidas y costos adicionales en el subsector de más de 2.453 millones de quetzales. Entonces, esto es básico porque hay que recuperar esta parte para dotar de una vivienda digna a la población que fue afectada en este sentido. En el sector agropecuario también esto es muy importante, ya que mucha de la población depende de los cultivos, no solo para comercialización, sino también para su parte de sustento propio. Y tenemos 10 departamentos que sufrieron o reportaron daños. Y básicamente tenemos muchos productos como café, plátano y también producción pecuaria como bovinos, porcinos, equinos, aves. Y en un caso más importante, el maíz, que en muchos casos son cultivos de subsistencia, los cuales fueron dañados por la tormenta y que en estos departamentos alcanzan en total de daños y pérdidas para el monto de daños 223 millones de quetzales aproximadamente, y en pérdidas alrededor de 992 millones de quetzales. Sí, podemos ver en la siguiente diapositiva, tenemos ahí que los productos que tuvieron una mayor incidencia de daño son maíz, frijol, cardamomo, café, plátano, y esto no solo incide, como les decía, en propiamente la subsistencia de los agricultores, sino también nos hacen perder competitividad como país, ya que muchos de estos productos también forman parte de la oferta de exportación que Guatemala hace hacia el exterior. En la siguiente diapositiva también podemos ver más detalladamente la parte de la afectación en las pérdidas, y podemos ver ahí un resumen en el lado derecho de su pantalla, las pérdidas agropecuarias por reducción de superficie, las pérdidas por la afectación en la productividad, que les comentaba como la parte de sector externo, y en la calidad
la cual nos suman los 992 millones de quetzales aproximadamente que les estaba mencionando, los cuales es necesario hacer acciones para iniciar con su recuperación. Por el lado del turismo, aunque muchos de los daños se vieron reflejados en el sector privado, también por el lado público, como les comentaba ya hace un momento, hubieron daños en patrimonio cultural y natural, las ruinas de Quiriguá, el sitio Semuc Champey, las grutas del Rey Marcos en Alta Verapaz, sufrieron daños los cuales pues han incidido también y no solo han venido a golpear el sector que ya está afectado por el tema de la pandemia de COVID. Y ustedes pueden ver un dato ahí, en octubre del año 2020 llegaron al país únicamente 5.811 visitantes, cuando para el mismo mes del año anterior habíamos tenido un reporte de ingreso al país por el sector turismo de 187.105 visitantes. O sea, prácticamente se redujo en casi un 90% la incidencia del turismo nacional, y este es un sector que no solo ya estaba golpeado por la pandemia, sino que vino a recibir también afectación por las dos depresiones tropicales ETA e IOTA. Esto también es necesario, puesto que el turismo es uno de los motores del desarrollo del país y brinda empleo a muchas de las personas en el interior. Por el lado del comercio y la manufactura, en este caso los daños y las pérdidas son prácticamente del sector privado. Sin embargo, tenemos aquí contabilizados pérdidas en los 22 departamentos del país por montos totales para el caso de las pérdidas de 74.300.000 quetzales, y para el caso de los daños, esto es en manufactura y en comercio, 125.2 millones, y daños en 6 departamentos en manufactura y comercio por alrededor de 11.615.400 quetzales. En temas de energía y agua y saneamiento, podemos mencionar que hubo daños en subestaciones eléctricas, en líneas de conducción, y esto ha evitado que se continúe con la generación y transmisión de la energía eléctrica, lo cual ha ocasionado pérdidas por alrededor de 2.591.000 quetzales y daños por más de 9 millones de quetzales, para totalizar alrededor de 12 millones de quetzales, 11.884.000, los cuales tanto el INDE como el Ministerio de Energía y Minas y las propias distribuidoras deben de realizar las acciones necesarias para reponer y reparar la infraestructura dañada en esta área. Por el tema de agua y saneamiento, también se reportan daños en sistemas de agua potable, drenajes y plantas de tratamiento, los cuales alcanzan un monto de 15.233.456 quetzales, pero que es muy importante proceder con las acciones de reposición de este tipo de infraestructura, ya que la disponibilidad de agua potable y los drenajes son básicos también para el tema medioambiental y de salubridad. Y en medio de la emergencia que tenemos por el lado de la pandemia, también es necesario que todos los habitantes cuenten con el suministro de agua potable para la higiene y todo lo que ello conlleva para la prevención del virus del COVID-19. Por el lado del transporte, tenemos reportados 8 puentes que fueron totalmente destruidos, los cuales hay que proceder a reponer, los cuales el Ministerio de Comunicaciones pues ya tiene identificados y ya están trabajando en el tema de los estudios para poder proceder de la manera más inmediata posible a la reposición de estos puentes. También este monto alcanza 211 millones de quetzales, sumando un tramo carretero que sufrió una inundación en Chisec. Y tenemos algunos costos adicionales que se contabilizan por el costo incremental de los viajes por la destrucción de los puentes, es decir, obviamente había que abrir rutas alternas, y el costo del tiempo en circular por estas rutas alternas por la destrucción de los puentes, pues tiene un costo que está ya contabilizado dentro del informe, así como por la obstrucción de las vías. Y en este caso, el Fondo de Conservación Vial Covial fue el que dio mantenimiento, hizo labores de levantar los derrumbes, labores de descombramiento, que tienen un costo de alrededor de 357.3 millones de quetzales, como ustedes pueden ver ahí en la parte izquierda de su pantalla, y los cuales todavía se están llevando a cabo y continuarán
para ir liberando y rehabilitando la infraestructura vial. Podemos ver a continuación. Muchas gracias. El tema de infraestructura, donde podemos ver ya en el mapa dónde están situados geográficamente los puentes que fueron destruidos. Ahí tienen el dato y estos puentes, como les decía, ya están en proceso de ser repuestos por el Ministerio de Comunicaciones como ente rector. Entonces, para ir concluyendo únicamente, pues reiterar el compromiso de las autoridades de gobierno y especialmente de la Secretaría de Planificación para continuar con este informe. La señora secretaria indicaba que es un informe preliminar y se está trabajando todavía en concluir todas las acciones necesarias para, en coordinación con el Gabinete de Reconstrucción, tomar las acciones para reponer y restablecer pues los servicios en todos estos sentidos a la población guatemalteca que resultó afectada por las tormentas. Muchas gracias. Se agradece el informe del subsecretario de Planificación y Programación de CEGEPLAN para el Desarrollo, señor Stuart Villatoro. A continuación, como siguiente punto, el señor José Edmundo Lemus, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, nos ofrece también su evaluación de pérdidas y daños, así como un insumo para el plan de reconstrucción del país. Muy buenas tardes a todos. Hago propio el vocativo que invocó el maestro de ceremonias. En el gobierno estuvimos bien claros que para atender este tipo de emergencias que se presentaron con las depresiones tropicales era necesario atenderlo en dos etapas. La primera etapa era la atención de la emergencia per se. Y el gobierno del doctor Alejandro Yamatei organizó las acciones para atender de manera temprana este tipo de emergencias. Las acciones llevadas a cabo en los primeros días fueron la recuperación vial, la cual estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones y permitió que la transitabilidad se mantuviera en las principales carreteras del país. También la dotación de materiales para la construcción de viviendas, la dotación de alimentos para las personas en zonas afectadas, la evaluación y reparación de infraestructura crítica como el cableado eléctrico, y la ayuda humanitaria que se dio a las personas que estaban en lugares que fueron afectados, así como también en los albergues. Esta fue la primera etapa. La segunda etapa es la etapa de la reconstrucción, y para ello el gobierno del doctor Alejandro Yamatei creó el Gabinete Específico de Reconstrucción por las tormentas ETA, y OTA, el cual pues está coordinado por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Este gabinete tiene por objeto asesorar y coordinar con las diferentes instituciones del organismo ejecutivo las acciones que nos permitan orientar los insumos para poder mitigar y atender los daños a bienes y servicios creados por estos efectos meteorológicos. Para cumplir con este cometido se conformaron 3 mesas de trabajo: la mesa de planificación y presupuesto, la mesa de rehabilitación y la mesa de reconstrucción. Estas mesas iniciaron sus reuniones de trabajo en el mes de diciembre y han generado acciones a corto y mediano plazo. El día de hoy se presenta el resultado de la mesa de planificación, la cual fue liderada por CEGEPLAN. La evaluación de pérdidas y daños se convierte en el instrumento que será el punto de partida para la formulación del plan de reconstrucción, el cual deberá tener las acciones y su presupuesto respectivo. Como director ejecutivo del Gabinete de Reconstrucción, daremos seguimiento con las diferentes mesas de trabajo y las entidades sectoriales y locales para poder llevar a cabo la reconstrucción que Guatemala necesita. Muchas gracias.
Agradecemos los valiosos aportes del señor Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Josué Edmundo Lemus. A continuación voy a rogarles, por favor, nos pongamos de pie para, con el debido respeto en este punto de agenda, tenemos un minuto de silencio y de reflexión en honor a las personas fallecidas, así como las pérdidas que sufrió el país derivado de los efectos de las depresiones tropicales mencionadas. Así que, por favor, iniciamos con este minuto de silencio. Muchísimas gracias. Vamos a concluir esta presentación agradeciendo su presencia, que le da indudablemente la importancia a esta presentación de resultados, así como también el informe de pérdidas, daños y costos adicionales provocados por las depresiones ETA e IOTA. Voy a invitar a continuación a los señores periodistas, agradeciendo la presencia, por supuesto, de los honorables miembros del Gabinete de Gobierno, secretarias, secretarios, así como también personalidades que nos han acompañado en esta oportunidad, para que se acerquen, señores periodistas, y podamos realizar la conferencia de prensa a continuación. Muchas gracias. Fuerte aplauso, por favor, para ustedes. Y ese esfuerzo que merece el país para resurgir y, lógicamente, superar estos desastres ocasionados por IOTA y ETA. Señores periodistas, por favor, podemos pasar al frente. Los señores funcionarios que están en la mesa principal estarán respondiendo sus interrogantes, sus dudas, sus planteamientos ante esta presentación. Bienvenidos. Acá, porque aquí los voy a... allá. Pero... si yo tengo el micrófono ahí, voy a ver. ¿Habrá micrófono aquí, don Javi? No. ¿Habrá forma de ponerles micrófono a la conferencia? Porque ellos están ahí. Señores de la prensa presentes, la primera pregunta la efectúa Eduardo Hernández de Radio Punto. Buenas tardes a los presentes, secretario de Conred, para que me pudiera de alguna manera dar el plan que realizará la Conred para apoyar a los ministerios para que de alguna manera avance ese tema de la reconstrucción en las áreas afectadas y cómo se trabajará en Campur, que todavía sigue muy afectado esa área. Gracias. Y para la titular de SG Plan, en otro tema,
se dio a conocer recientemente que se gastaron 164,000 quetzales en compras de USB para el informe de gobierno. ¿Usted me podría dar más explicación acerca de eso? Gracias. Muy bien, agradecido por la pregunta. Referente a la pregunta que hace sobre Campur, mencionarle que el año pasado, a finales de año, se hizo una primera visita interinstitucional por instrucciones del señor presidente de la República, en donde participaron delegados de los diferentes ministerios para poder hacer una evaluación inicial y poder dar una respuesta. Para dar continuidad a esto se necesita una coordinación interinstitucional. Hoy mismo se movilizaron personal técnico del INSIBUME, integrado por hidrólogos y geólogos, asimismo personal de CONRED. Va también a acompañar la parte del gobernador departamental, porque va a haber una reunión hoy por la tarde con el señor gobernador de Alta Verapaz, con el objetivo de poder hacer una evaluación en territorio y mañana desplazarse nuevamente a la aldea Campur para poder continuar con la evaluación. En este momento es un poco difícil continuar con la evaluación de las viviendas porque, como ustedes saben, hay anegación todavía en el área. Sin embargo, el objetivo de esta evaluación técnica científica que se va a realizar mañana es para poder evaluar lo procedente posteriormente. Eso sería lo que tendría con el tema de Campur, y dejaría en el uso de la palabra a la secretaria de Segeplan. La pregunta es la siguiente, señora secretaria. Con el tema de los que se gastaron alrededor de 164,000 quetzales en compras de USB para entregar el informe de gobierno, ¿por qué se realizó ese gasto tomando en cuenta que se podía subir a una plataforma digital? Gracias. Muchas gracias. Entre otros temas, nos preguntan sobre el Informe General de la República 2020 del señor presidente, que constitucionalmente, según el artículo 183, literal I, el señor presidente entrega al Congreso de la República el 14 de enero, con el propósito de generar ahorro y establecer mecanismos de rendición de cuenta y economía, transparencia. El señor presidente Alejandro Yamatei instruyó que únicamente se imprimieran los ejemplares realmente necesarios. Es de esa cuenta que la Segeplan únicamente envió a imprimir 40 ejemplares en la tipografía nacional para cumplir lo que se nos mandata en la ley y entregarle los informes físicos a la Junta Directiva del Congreso y a cada uno de los 14 ministros del Ejecutivo, y también para tener en el centro de documentación de Segeplan. Es decir, estos 40 ejemplares son la mitad de los gastos que se ha incurrido en años anteriores, ¿verdad? Se han gastado más de 140,000 quetzales en ocasiones anteriores, y el informe será entregado a través de dispositivos USB y también colgados en las páginas web en su versión digital. Tendremos un ahorro entonces aproximadamente de la mitad de lo que se ha gastado en otros años. Adicionalmente, cabe mencionar que ustedes pueden transparentemente ver el proceso de adquisición de los 40 ejemplares físicos y de las 1,000 USBs, las cuales se estarán utilizando no solo para este año de gobierno, sino para los siguientes años de gobierno. Es un proceso que se hizo de manera competitiva a través del portal de Guatecompras, y el proveedor que fue adjudicado es el que adjudicó a menor precio, y también que nos oferta una economía en la escala al comprar el por mayor lo de los diferentes años de gobiernos para establecer un ahorro. Así que muy agradecida por la pregunta. 40 únicamente ejemplares físicos y lo demás se entregará en USB y de manera digital. Gracias, señora secretaria. Pregunta Andrea Domínguez, de Guatevisión. Muy buenas tardes. Creo que esta es para el secretario de Seconred, que nos pueda indicar, secretario, ¿cuántas comunidades, luego de esta evaluación que se han realizado en el país, ya se pueden declarar inhabitables, teniendo en cuenta lo que ya ha ocurrido principalmente en Alta Verapaz? Si tuviese el dato de cuántas comunidades son y en qué departamentos están, y también a cuánto asciende la población que en este momento necesitaría ser reubicada. Sí, en ese sentido,
la evaluación de las diferentes comunidades es un proceso que se va a tener que realizar. Nosotros ahorita con este informe que tenemos sobre lo que es daño y pérdida a país, va a iniciar un proceso de evaluación. Como lo mencioné anteriormente, hay varias áreas que están anegadas aún, y para poder tener un dictamen por medio del Consejo Científico, que es el ente técnico científico que puede determinar si una comunidad va a tener que ser trasladada o no, no le podría dar ese dato. Sin embargo, preliminarmente podríamos decir que en el área de Queja, que fue la zona cero, esa área tiene que ser objeto de evaluación. Hay necesidad de que los alcaldes, como autoridades territoriales, ellos puedan pues apoyar en el sentido de poder identificar el terreno adecuado para poder hacer el traslado de las comunidades. Se ha hablado de un estimado preliminar de 60 comunidades, pero tienen que ser producto de una evaluación técnica científica para poder tener este dictamen y que se pueda dictar lo procedente. Una repregunta, señor secretario. Perdón, creo que esa sería para la secretaria de SGPlan, que nos pueda indicar, basados en los datos de los daños que ya se ha presentado de estos 600 mil millones en daños que entiendo dejan estas tormentas, ¿ya se prevé cuánto necesitaría el país para comenzar a realizar la reconstrucción del mismo? Y si se puede ya empezar a dar cuáles serían las priorizaciones que se estarían dando también para recomenzar esta reconstrucción. En efecto, esto es parte del trabajo que nos quedaremos haciendo el Gabinete de Reconstrucción. La evaluación de daños y pérdidas es el insumo para la readecuación presupuestaria en los temas de reconstrucción, y será el Ministerio de Finanzas Públicas quien finalmente oficialice los datos de cuánto será lo que se destine del presupuesto 2021 a la reconstrucción. Cabe mencionar que los daños y pérdidas hay parte que se podrá reconstruir ahora en 2021 y posiblemente hay cosas que quedan para la multianualidad de 2021-2023, sobre todo en algunas construcciones e inversiones públicas con el plan de inversiones multianual. La última pregunta, Miguel Vázquez de Radio Sonora. En este caso, pues son datos preliminares los que están presentando. ¿Cuánto tiempo más necesitan para poder ya presentar los datos reales de de los daños? No, el día de hoy ya estamos entregando el informe de evaluación de pérdidas y daños, ya cerramos la contabilidad de los daños en estos 6.000 millones que son las afectaciones. Únicamente estábamos aclarando que en adelante puede haber algún derrumbe todavía que pueda ser producto de las tormentas y esas estimaciones pues estarán actualizando, pero ya hemos cerrado la contabilidad de los daños y pérdidas y este es el inicio para la programación de la reconstrucción adicional a lo que ya se ha hecho en la respuesta temprana, como mencionó el ministro de Comunicaciones. Concluimos esta conferencia de prensa. Muchas gracias, señora secretaria de SGPlan, señor secretario Conreda, a las personas distinguidas que los acompañan. Muy buena tarde.